Perfecto. Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo especial de San Valentín. Hablan los hombres. Y para este gran especial he tenido la oportunidad y el privilegio de poder invitar al filósofo y literato Guillermo Castro Jaramillo. Él no solamente ha tenido la oportunidad de estudiar estas carreras tan interesantes, sino también de hacer su maestría. Pero para su trabajo de grado decidió optar un tema muy especial, que es el que nos va a hablar. Démosle la bienvenida a Guillermo Castro Jaramillo. Buenas tardes, Guillermo. Alita, muy buenas tardes para ti. Muchas gracias por la invitación y lo mismo también para tu canal de seguidores. Es un placer contar contigo en este espacio. Eres una persona encantadora y por supuesto me encanta hablar de este tema. Es un tema que llevo desarrollando desde mi etapa de estudiante de pregrado. Es un tema que es muy apasionante y tiene mucha vigencia porque, bueno, tú sabrás que el tema del romance, del amor, es una experiencia vital y muy inmediata para cada persona que puede ocurrirnos en cualquier momento. Digo, en cualquier momento de nuestras vidas nosotros estamos llamados a sentir deseo, atracción, gusto y muchos otros sentimientos por una persona en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, es muy bonito y muy interesante tener esta oportunidad y este espacio también para abordarlo, pues desde el punto de vista filosófico, sociológico y por supuesto también desde tu parte jurídica, desde tu experiencia, porque pues tú también tienes mucho manejo, mucha experiencia en lo que respecta a cómo se lleva el tema pues de un romance tanto para bien como para mal y puede llevarnos, tú lo has dicho, ¿no? Hasta los estrados judiciales y qué interesante pues el impacto que puede llegar a ejercer un conflicto amoroso hasta ese alcance, ¿no? Así es, Guillermo. Tienes toda la razón. El impacto de las emociones humanas, primero porque además es lo más hermoso y lo más natural, enamorarse, desear, tener relaciones, experimentar, eso es algo que hace parte pues de nuestra naturaleza, de nuestra forma de animal social que en esencia somos. Sin embargo, cuando estas relaciones se vuelven tóxicas, se vuelven conflictivas, o no es que se vuelvan, es que nunca lo fueron, o sea, nunca fueron realmente una relación de sentimientos, sino que tenía otros fines subverticios que son como los secretos que hoy vamos a revelar. Pues esto no solamente tiene un impacto grave en nuestra vida personal, emocional, afectiva, sino que también nos lleva a los estrados judiciales. Esta mañana en el podcast de RCN, que tuve la oportunidad de ser invitada, dije esto, es la judicialización del amor. Es como el amor salta de ese estadio maravilloso y divino de las emociones propias y naturales del ser humano y puede saltar a el escenario judicial. Para empezar nuestra transmisión, quiero que hablemos un poco más en detalle de quién es nuestro invitado. Guillermo Castro Jaramillo es un joven que tiene también su creación de contenidos en las redes sociales que nos inspira pues a tener pensamiento filosófico y fortaleza física. Quiero que nos compartas un poco quién eres, Guillermo, cuáles son los contenidos que estás haciendo y tu formación académica. Muchas gracias, Alita. Un saludo también para nuestros oyentes. Efectivamente, bueno, soy un egresado en la Facultad de Filosofía y Lengua Castellana. Dentro de mis intereses, pues, están las corrientes filosóficas y los temas transversales también a la misma disciplina, que por ejemplo son el politicismo, los arquetipos tradicionales, contemporáneos, cuáles son los estudios de la masculinidad, por ejemplo, y la feminidad, que por cierto es un tema también de suyo muy interesante por evidenciar pues ese giro epistemológico de lo que fue anteriormente un modelo, ¿cierto? Una idea de lo que es lo masculino y lo femenino versus lo que nosotros tenemos en la actualidad, que podría decirse pues desde ciertas corrientes filosóficas es como un desmoronamiento, un vaciamiento incluso de las identidades. Por eso me gusta mucho y hoy se darán cuenta también nuestros oyentes cuando cite a Sigmund Bauman, porque hay un concepto que me parece encaja perfectamente y es el de la modernidad líquida como del amor líquido, ¿no? Lo líquido pues refiere a lo que es inconstante, ¿no? Un poco heraclitiano, porque recuerda tú, pues Heráclito es el que nos dice como nadie se baña dos veces en el mismo río, porque
agua nueva siempre está llegando. Entonces es algo supremamente interesante evidenciar cómo pasamos pues de lo sólido, de lo que era antiguamente pues la estabilidad, a este tiempo de la impermanencia, ¿cierto? De la espontaneidad, de lo espurio. Entonces, qué bonito y nuevamente pues te agradezco por ofrecerme las puertas de este espacio. Entonces, pues qué lindo darle a nuestros oyentes también esa muestra, ese abrebocas de lo que está pasando en nuestro panorama nacional, judicial y social. Entonces, pues qué bonito empezar con ese abordaje, Alita. Gracias, Guillermo. Pero para llegar a este punto, abordemos paso a paso nuestros temas. Inicialmente, tú presentaste tu tesis de grado, un trabajo investigativo que se inspira en el análisis y el estudio como condición humana y sistematizada de un poeta romano. Efectivamente, gracias, Alita. El tema que yo trabajé en mi tesis son los conceptos de conquista y seducción en el arte amatorio del poeta romano Publio Ovidio Nasón, como tú lo dices. Es muy interesante el texto porque él nos habla de las fases del enamoramiento y en una de estas obras que se llama Amores, él mismo se pone ejemplo para narrar de una forma didáctica, ilustrativa, pues como él mismo evidenció estos problemas y lo mismo también estos dones, porque pues estar enamorado es una experiencia que tiene tanto de bueno como de malo, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, cuando Platón habla del enamorado como una especie de enfermo. Y lo mismo Nietzsche. Nietzsche hace como eco a esta idea porque el enamorado es aquel que ve las cosas del modo en que no son, ¿cierto? Y suele pasar mucho cuando uno está enamorado, pues idealiza, ¿no? Incluso engrandece mucho a la persona al amado, ¿no? En esta dualidad de amante-amado. Entonces, ese tema, pues yo lo desarrollé desde el punto de vista ovidiano. Recordemos también, pues Ovidio fue exiliado por esta obra. En esa época, pues César Augusto, que era el emperador, era, podríamos decir, si nos permitimos el anacronismo, un poco conservador. Entonces él protegía las mores maiorum, que eran como las costumbres, las buenas costumbres de su época, y pues la obra de Ovidio fue supremamente escandalosa porque él nos dice cualquier cosa tiene que estar lícita para aquel que está enamorado. Él incluso dice, eh, parafraseándolo un poco, ¿no? Como que no importa si la persona pretendida tiene esposo, está comprometida o lleva un avance, el amor. Él ejemplifica muy bien ese dicho que hace un tiempo decían mucho los abuelitos, los papás, por ejemplo, que en el amor y en la guerra todo se vale. Él hace un símil precisamente comparando al soldado con el enamorado, porque él dice el enamorado tiene que ser un soldado, o sea, tiene que estar dispuesto a absolutamente todo. Si se tiene que quedar por fuera, es un poco como la figura tal vez celestina o incluso al estilo de Shakespeare en Romeo y Julieta. No sé si recuerdan la escena cuando Romeo está declamando poesía y está intentando pues cortejar también un poco a Julieta. Él hace ese parangón, esa comparación y dice, el enamorado debe estar dispuesto a embates, desamoríos, duelos incluso. Entonces es muy interesante porque esto sí ejemplifica propiamente lo que es una sublimación de un concepto que es muy bonito. A mí me llamó mucho la atención porque yo me sentí identificado. Una experiencia, una anécdota interesante es que pues yo en mi carrera de filósofo pues yo también me enamoré, ¿cierto? Y yo pues notaba muchas cosas, por ejemplo, respecto a las carreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo salía con mis compañeros que nos íbamos así de rumba, yo veía que las chicas se fijaban mucho en la carrera de los chicos, ¿no? Entonces como, oye, qué interesante, o sea, pues más allá de la apariencia es como lo promisorio, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿tú qué estudias? Entonces algunos decían, no, sociología, filosofía, y pues no calaba mucho. Entonces yo me quedé pensando en esa frase de Ovidio cuando él dice, yo soy el poeta de los pobres y para los pobres, porque en lugar de enamorar con regalos, yo he tenido que enamorar con versos. Entonces, cuando yo leí eso, me encantó, me llenó de impacto, porque yo dije, ¿hasta qué punto llega él haciendo su análisis y él mismo mostrándonos su propia vivencia
en el sentido de que pues el amor hace grande a los pequeños, hace gigante a los enanos y pues saca lo mejor de nosotros y pues a veces también lo peor. Entonces, es un tema que me encantó trabajar y lo trabajé también, de hecho, de la mano del análisis de Carl Jung, cuando él habla de los mitologemas, ¿no? Entonces, el mitologema, para quienes de pronto no conocen un poco de los conceptos, pues es un análisis de los arquetipos. Ovidio menciona mucho en sus obras los ejemplos de los héroes griegos, ¿no? Él amaba mucho la poesía homérica, entonces nos habla, por ejemplo, de Diomedes, nos habla, por ejemplo, de Apolo y Dafne, Endimión y Selene. Entonces, él menciona mucho estos personajes que pues cada época tiene también sus ejemplos, ¿no? El mito, recordemos, tiene una función también pedagógica y sirve de modelo a muchas cosas. Digamos que en la actualidad no nos apegamos tanto al mito, sino que nos apegamos al aparato cultural, pero pues antes de saturarlos también con mucha información, pues ese es grosso modo como un poco de mi motivación del por qué trabajé el tema y también un poco pues del manejo conceptual que pues poco a poco iremos trabajando y si nuestros oyentes pues tienen alguna duda o hay algún concepto, pues bienvenidos para que nos puedan consultar, nos puedan hacer sus preguntas y asimismo pues aclarar sus dudas. Muchas gracias. Bueno, pero hasta ahora esto es el comienzo, es el abrebocas que estuvo bastante grande, pero ahí vamos. Lo importante es entender que este romanticismo que tú analizaste desde ese origen clásico, prácticamente que nos da el pie y la esperanza que en el amor y en las relaciones personales, pues esta parte humana trasciende. Trasciende no solamente al impacto que tiene en esa relación con el otro, sino también en el impacto que tiene hacia uno mismo y el crecimiento personal que te puede brindar la experiencia del romance y la experiencia de estar enamorado y de sentirse conquistado. Bueno, esto es un aspecto muy, muy clásico, ¿no? Muy Claro, sí. clásico del romance y de una inspiración de idealista del Claro. amor. Sin embargo, vamos a ir avanzando. De esos conceptos clásicos que hoy nos recuerdas, ¿no? De esa esperanza de un amor que trascienda, un amor por el cual se pueda luchar, como tú dices, en el amor y en la guerra todo se vale. Y bueno, desde un sentido clásico y metafórico, lo que quiere expresar esta opinión es que para la conquista, para alcanzar ese amor y para satisfacer también esta experiencia humana, no importa los límites que se tengan que trascender o transgredir para poder tener esa conquista y ese enamoramiento, experimentarlo. Sin embargo, estos conceptos han sido reevaluados en el transcurrir de la historia. Y ahora nuestros conceptos de relaciones ya no tienen esa vocación de permanencia, de que sea un romance para toda la vida, que sea una relación que pueda generar un vínculo mucho más profundo en el romance y en el amor, porque estamos es en la conquista, la seducción y el sexo, ¿no? Sí. Efectivamente, como tú lo has dicho, Alita, pues hay una especie de ruptura, ¿no? Nosotros, digamos, en términos filosóficos hablamos de epistemes o marcos epistemológicos que refiere como a una comprensión del mundo o si prefieren como una interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, anteriormente se acostumbraba a hablar e incluso en los matrimonios todavía perdura la frase hasta que la muerte nos separe, ¿no? Recordemos que en la literatura clásica, incluso desde un aspecto consuetudinario, lo que refiere a los hábitos, a las comprensiones de la época, se acostumbraba mucho a dar la palabra, ¿no? Al peso de la palabra, ¿no? El pactum non sum barda, ¿no? Como que el pacto nos obliga a cumplir un acuerdo. Eran pues conceptos de suyo, a mi entender, pues muy loables en el sentido de que las personas pues iban más allá de su inmediatez. Efectivamente, pues entre una época y la otra hay una ruptura completamente abismal, ¿no? Nos fuimos al otro extremo, podemos decirlo en la actualidad. eh, que una relación perdure, pues caray, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Bástenos, por ejemplo, considerar en el Instituto Nacional de Salud el número de denuncias que hay o el número de matrimonios que han fracasado, ¿no? Las estadísticas de divorcio, las causales de divorcio más comunes, y esto también nos da un panorama de por qué nosotros le dimos entonces la espalda
a algo tan bonito, ¿no? Bueno, aquí tenemos una realidad y es que actualmente estamos en un mundo de consumismo de productos, de contenidos, de las redes sociales, de consumismo de ropa, de alimentos, de todo. Cada vez más queremos más y más consumir y seguir consumiendo. Sin embargo, ahí entramos en el punto en que ese consumismo también implica el consumo de las relaciones. Yo consumo esta relación, consumo esta persona, exprimo de él todo lo que tenga y aparece alguien mejor y entonces lo cambio, lo supero. Eh, algo así es lo que está ocurriendo en lo que tú llamas este cambio epistemológico. Efectivamente, Alita, como tú lo mencionas, estamos hablando de la persona, del sujeto político como una especie de mercancía y esa es la cruda realidad de nuestro tiempo, ¿no? Vivimos en una época que no estima a las personas respecto a sus cualidades ontológicas, digamos que a lo que la hace más digna de sí, a su naturaleza, sí, sino que ya estamos hablando es de una especie de mercantilización, incluso individualización, ¿no? Y por eso nosotros hablamos de cambiar de pareja como si estuviéramos hablando como de cambiar de libro, cambiar de dispositivo móvil. Exactamente, y pues es algo muy problemático porque entonces le estamos apostando a algo que para nada perdura. Bástenos considerar, por ejemplo, aspectos muy elementales, la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, los diseños ahorita de interiores, cómo está constituida una casa, un apartamento. Cada vez es el minimalismo digamos que la norma y pauta para todo el diseño. Y lo mismo en nuestro estilo de vida. Nos quedamos como sin la esencia, sin el aporte, digamos, la parte estética de lo bello, pero lo bello entendido no solamente en la comprensión superficial, sino lo bello en el aspecto del etos, ¿no? De lo ético. Y lo que tú mencionas, pues, de las relaciones nos deja mucho que pensar, ¿no? Es decir, por ejemplo, no se estiman tanto los valores de una persona. Antiguamente, el proceso de conquista, trayendo nuevamente a Ovidio, era un proceso pues de larga duración, ¿no? Incluso pues hace ruido, yo sé, para ciertos grupos porque dicen conquista, o sea, conquista es como implica que yo voy en pos de algo, ¿no? O sea, yo tengo la idea como de que yo voy, tomo algo y me apropio de ese algo. Claro, pero es que en la conquista y la seducción de la que nos estamos refiriendo, en efecto, aquí en tu tesis hablas de lugares de conquista, conquista amorosa, características del conquistador, la conservación de lo conquistado, es un proceso. Y yo creo que aquí está el punto en el que vamos a tener la diferencia entre esas relaciones anteriores y las actuales. Es que antes había un proceso para alcanzar ese objeto del deseo, para llegar el conquistador a, a la conquista. Ahora ya no hay ese tiempo. Y como no hay ese tiempo, tampoco hay tiempo para la conquista ni tampoco para poder escoger qué se está conquistando o qué se está dejando o qué se está seduciendo, porque las mujeres somos las que seducimos y los hombres son los que nos conquistan. Ya no tenemos la oportunidad de darnos ese margen para conocer nuestro objeto o el sujeto del deseo, de la seducción, de la pasión, de la atracción, porque tan rápido se establecen las relaciones, tan rápido saltan a la cama, tan rápido saltan al ring de pelea y igualmente rápido se acaban o se extinguen las relaciones. También esto, la velocidad, tiene un impacto en nuestra transformación social y de nuestras relaciones personales. Absolutamente, mira, es como tú lo vienes mencionando. Y es que, pues en la actualidad ya ni siquiera hablamos de relaciones, ¿no? Estamos hablando es de conexiones, porque son dos conceptos antagónicos. Pues, o sea, la relación es algo que une, ¿no? Lo que conecta también, pero entonces lo que conecta está pensando más en la inmediatez, ¿no? Lo que tú describes como, por ejemplo, digamos, ese deseo de concluir algo que, pues, podría perfectamente llevar más tiempo, ¿no? Actualmente las parejas se conocen, digamos que hay un proceso de gusto, atracción y todo termina entonces con el desenlace, pues que sabemos que es pues el ayuntamiento o acostarse uno con el otro en palabras más simples, ¿no? Antiguamente no era así, había un concepto, por ejemplo, del suspense y el fascinum, que es una especie como de encantamiento, por eso es muy bonita la expresión y ni siquiera nos damos cuenta de dónde viene, ¿no?
O sea, nosotros solemos decirle a una chica que nos gusta, oye, tú me encantas, me fascinas, pero no sabemos cuál es el antecedente de esa expresión, ¿no? Y el antecedente de esa expresión también evoca un poco las novelas de caballería. Recordemos que el caballero pues representaba ese arquetipo del héroe masculino en el que él dice, yo me tengo que probar a mí mismo, me conquisto a mí mismo y en la medida en que me conquisto a mí mismo y pruebo mis virtudes, mis valores, me hago digno de. Y es por eso que él se ponía a prueba, hacía un arduo entrenamiento físico, psicológico incluso, y él después decía, yo ya estoy a prueba para pues conquistar a mi dama, y es muy bonito. Bástenos, por ejemplo, ver El Caballero de León, El Cantar del Mío Cid, Tristán y Isolda, o sea, son novelas que evocan mucho ese amor, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que era el in illo tempore, la figura de prometerte más allá de esta vida, porque recordemos que amor y muerte pues eran una fórmula que van juntas y tienen mucho en común. De hecho, cuando tú ves el enamorado lo coge por sorpresa el amor, ¿no? O sea, nunca está preparado de decir, ok, me voy a blindar, sino que simplemente está desprotegido y lo mismo también la muerte. Entonces, por ejemplo, cuando Bauman nos habla del amor y la muerte, nos dice es que son caras de una misma moneda. El que está a puertas de morir tampoco sabe en qué momento va a morir, cómo va a morir, sino que lo sorprende la vida y ya le llegó. Entonces o sea, es un tema súper interesante. Bien, en ese enamoramiento donde todo se vale, donde estamos como dispuestos a luchar a perpetuidad por nuestra dama o por nuestro caballero, pues existían también unas críticas profundas y es que en esa relación íntima con la muerte es que también existía el crimen de pasión. Sí. Esta concepción de lo que antiguamente en Colombia conocíamos como la ira y el intenso dolor como una causal de exoneración de responsabilidad penal cuando se cometía un crimen en este estado de exaltación de los ánimos porque se hallaba a la pareja con otro en ese momento. Entonces se entraba como en un estado de inimputabilidad. Ese tema que tocas es supremamente interesante porque antiguamente, pues, o sea, imagínate, lo que hace el derecho es intentar universalizar un comportamiento, ¿no? O sea, tratar de perfilar a los ciudadanos, hacerles notar que hay un comportamiento idóneo respecto a una situación en particular. Pero resulta también un poco desnaturalizante encontrar cómo nosotros tenemos esa experiencia porque no todas las personas reaccionan igual. O sea, puede ser que una persona llegue, encuentre a su pareja con otro o con otra y pues llega y diga, ok, no me importa, aplaudo, chao, que estén muy bien, pero hemos llegado al extremo de que prácticamente estamos robotizando la esencia del ser humano, ¿no? Y eso es algo pues muy criticable porque, por ejemplo, llegamos al punto en que si tú ves una pareja, ¿cierto? Digamos, están en una mesa y resulta que el hombre manotea, pero no manotea con la intención como de violentar, ¿no? Sino como que manotea con la intención de, oye, escucha mi voz, enfatizar, ¿cierto? Como de pronto darle un aspecto histriónico a lo que él intenta mostrar como es válido, ¿no? Eso para mí, en mi criterio, no ejerce absolutamente ningún tipo ni suerte de violencia, simplemente es una persona que dice, oye, necesito tu atención, quiero que pues le pongas ganas a esto o es un tema importante, pero mira tú que, por ejemplo, el manotear en una mesa o es simplemente como dar la vuelta, ignorar a esa persona, ya constituye un tipo de violencia. Entonces nosotros decimos, pues yo te digo, ¿no? En calidad de hombre, pues yo me siento muy vulnerable porque me siento entonces sin cartas en la mesa, es como un juego desigual, ¿cierto? En el que te dicen el burro amarrado contra el león, ¿no? O sea, te pueden decir, te pueden instar a muchas cosas y tú como hombre entonces tienes como que decir, ok, hago la vista a un lado y ¿dónde queda mi dignidad, no? Pues, Guillermo, vamos a entrar en materia porque nos faltan muchos temas importantes. Ahí vamos a abordar primero las técnicas de manipulación emocional y sobre esta base de las técnicas vamos a entrar a profundizar cómo puede llevar esa manipulación también a la transgresión de la ley y a consecuencias jurídicas y a que estemos judicializando el amor, pero en este caso no es un amor real, en este caso es un amor creado, es un amor superficial, es un amor que está bajo el sofisma de una técnica de manipulación. Entonces, iniciemos
con que tú nos compartas, por favor, esas técnicas. Una por una son anglicismos, entonces vamos a irlas diciendo y describiendo y también ubicándolas con ejemplos. Por supuesto que sí, Alita. Bueno, empecemos de lo general a lo específico. Como tú lo dices, pues ya no estamos hablando de un amor auténtico, sino que es un amor mercantilista, ¿no? Un amor bancario comprado, un amor completamente desnaturalizado. Entonces, pues uno de estos conceptos es el love bombing, ¿no? El love bombing, como su nombre lo dice, es como un bombardeo de amor, ¿no? Pero esto refiere a una técnica de manipulación en la cual el pretendiente pues inunda de atención, detalles, muestras de afecto a esa persona hasta que hay un enganche amoroso. Entonces, hasta que esa persona dice, ok, ya empiezo a sentir como gusto, ya empiezo a sentir algo más allá de la atracción por él, y después entonces se va al escenario contrario. Entonces ya la Pero persona... espérate aquí una pausa, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Ese love bombing quiere decir que hay muestras excesivas de amor? ¿O una exageración? Sí, yo me atrevería a decir que eso auténticamente no es amor, ¿no? Porque pues si nosotros vamos a lo etimológico, ¿no? Amor viene de la raíz mors, que significa muerte, y el prefijo a, que es negación, es sin muerte, ¿no? Amor se hablaba, y por eso yo les decía al inicio, pues, y en el abordaje de este live, que amor y muerte van juntos, son una fórmula que van igual. Tanto como la leche con la galleta, o sea, algo que tú dices es una combinación excelente. ¿Por qué lo digo? Porque el amor, por ejemplo, cuando se decía amor y muerte, o por definición el amor era la conquista de, ¿no? Entonces, yo conquisto mi vida en la prosecución de un fin, y esa prosecución de un fin es traer otra vida, ¿no? Porque nosotros, exactamente, hasta la muerte, o sea, hay una finitud. No, no porque es hasta la muerte, pero no en el sentido de que uno mate al otro, sino que es para que perdure por la eternidad, incluso hasta más allá. Exactamente, sí vale aclararlo, ¿no? Se puede prestar para malinterpretaciones, pero cuando se hablaba de amor y muerte es pensando en eso, ¿no? Es pensando en que yo me uno a ti porque teniendo más opciones, teniendo más alternativas, conociendo más personas, eres tú en quien encuentro todas. Hay una expresión, de hecho, de Ovidio que me parece muy linda, me encanta citarlo, de hecho. Y él le dice a Corina que es su pareja, ¿no? Cuando ella le está reclamando como en un show de celos, digamos. Y entonces él le dice, tú sola me bastas y a las demás empequeñeces a la manera del sol en un mar de estrellas, ¿no? Que es una figura poética y es muy linda porque es dar a entender a esa persona, mira, yo te escogí porque tengo más oportunidades de salir con muchas más personas, pero para mí tú eres ese sol, ¿no? Como ese astro celeste que opaca todo. Y es muy bonito poder pensar las relaciones actuales, las relaciones de amor en esos términos. Ok, entonces, volviendo de lo romántico a lo actual y contemporáneo, el love bombing son muestras excesivas de amor que no están enmarcadas en un amor real, sino superficial y ficticio. Exactamente, pues como es una técnica de manipulación, de control emocional y psicológico, pues no tiene, digamos, una finalidad auténtica, sino que lo que se busca es mantener a la persona en una especie de estado, digamos, que de incertidumbre, entonces dejarla a la deriva. Bueno, esta es la exageración de las muestras. El segundo, El segundo es el ghosting. El ghosting pues es uno de los más comunes y también tiene relación con el love bombing, digamos, es una de sus manifestaciones, y es esa manera en la cual previamente que tú ya le has demostrado a esa persona pues un cierto interés, de la nada te pierdes, ¿no? Entonces, como que ustedes han mantenido contacto, no sé, ponle tú 2 meses, tal vez un poco más, y de la nada esa persona se pierde. Entonces, obviamente tú quedas confundida, perdida, perdonen, y pues tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿A costa de qué pasó esto? ¿Por qué se fue esa persona? Y esto pues alimenta inseguridades en la persona que es víctima, ¿no? Porque se empieza a problematizar, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que dije algo inapropiado? ¿Será que no le gustó algo de mi aspecto? No sé, infinidad de preguntas, dudas que pueden surgir, y es mantener a esa persona en ese estado de shock. y también menoscabar su propio amor propio y subestimarse a sí mismo. Sí, pues bueno, ahí sí ya iríamos entonces a la tercera técnica de manipulación. Bueno, ¿y cuál es esa tercera técnica? La tercera técnica pues es el gaslighting. El gaslighting refiere al nombre de una película más o menos de los años 30 que se llama Gaslight, y esta película evoca mucho la manipulación de cómo pues un esposo intenta
aprovecharse lo más que puede de su pareja, problematizándola en cuanto a su percepción, en cuanto a su cordura, en cuanto a su interpretación de la realidad, ¿no? Entonces es una manera como de figurar a la persona como que está loca. Yo tampoco pretendo acá como decir que pues los hombres en todo somos perfectos porque también somos falibles, es verdad. Intento ser muy objetivo en eso y es mostrar pues a través de esa película que evoca el concepto como también los hombres en algún sentido se han aprovechado de esa situación, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, era muy común los amoríos, digamos, extramatrimoniales, ¿no? Podían presentarse y incluso si nosotros hacemos un revisionismo histórico de la parte jurídica, habían muchos hijos pues que estaban registrados en notaría y no tenían pues padre ahí presente, ¿no? Y eso se daba también a raíz de esta cuestión. Entonces, el gaslighting es como hacerle creer a la persona, a tu pareja, decirle, oye, pero estás loca, o sea, ¿de qué me estás hablando de infidelidad? ¿De qué me estás hablando de traición, deslealtad? Si pues yo todo el tiempo he estado acá contigo y puede ser que yo mentiras esté en el cuarto y mientras tú te estás bañando yo esté en el celular con en una aplicación, Bumble, Tinder, etcétera, la que sea, y esté hablando con más personas. Entonces, es hacerle creer a la persona como, mira, tú, en otras palabras, estás loca y no es lo que piensas. Bueno, pasamos a una cuarta técnica o estrategia de manipulación emocional. Bueno, está esta del caching, que es como dejar a la persona lo que llaman hoy en día enganado, ¿no? Entonces tú tienes varias opciones. Entonces estás saliendo con fulanita de tal y muchas personas a la vez. Entonces es dejar a esa persona en la banca. Es decirle como, mira, tú vas a quedarte aquí y cuando te toque el turno, pues yo te aviso. Pero mientras tanto, entonces salgamos, pasémosla rico, tomémonos unas cervezas, compartamos, pero pues algo seguro, seguro no. Y de ahí también vienen pues otras expresiones que también, anglicismos, o sea, muy interesante como los gringos han conceptualizado tanto estas situaciones de mantener incluso a distancia esta persona de la familia y del círculo de amigos, ¿no? Como de que decir, es lo que llamaban antiguamente, yo sé que el término hace ruido, no me malentiendan, pero es como la novia fea, ¿no? Como decir, ay, sí, no, es mi novia, pero recordemos Betty la Fea, por ejemplo, cuando Armando está saliendo al principio con ella, él sentía algo de vergüenza, ¿no? O sea, porque decía, caray, el que dirá, ¿no? Que también ejerce un papel importante y es la función social de cómo está el amor configurado, porque actualmente no hablamos del amor auténtico, sino que hablamos del amor ya desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, porque reporta también estatus, el cómo estás relacionado con tu pareja, cómo, qué profesión tiene, a qué se dedica. Entonces, pues es bien, bien particular ese tema. Esto también podría convertirse en lo que llamamos el tinieblo, ese amante que está en la oscuridad porque no reúne el perfil social o económico para que se convierta en mi pareja oficial o institucional. Efectivamente, de hecho, mira que tanto el tiniebla como la tiniebla, podemos decirlo, ¿no? Porque se ve mucho también desde las dos orillas, ¿no? La familia también como que empuja un poco por preguntar, bueno, ella qué hace, de qué familia viene, a qué se dedica, ella es profesional, cuánto gana, vive sola, no vive sola. Eh, o también lo que llaman el arrocito en bajo, ¿no? Como tenerla ahí de, ay, por si es mi segunda opción, mi segundo plato. Bueno, Guillermo, pero estas estrategias de manipulación emocional, ¿a qué nos llevan? Desde el punto de vista jurídico, yo tengo varias opiniones que compartir acá. Y es que muchas de esas estrategias que hacen doblegar la voluntad de las personas y que maquillan estas relaciones como si fueran verdaderas, tienen una función subverticia y es la obtención de algún provecho económico desde cualquier punto de vista. Simplemente la explotación, la diversión o lo peor es cuando esto pasa a los escenarios judiciales con falsas denuncias de situaciones que están en un marco de irregularidad en la relación porque la persona está realmente sometida a la voluntad del otro por esta misma manipulación y entonces podemos pasar a falsas denuncias por tipos de violencia de género, por actos sexuales abusivos o no consentidos, cuando en realidad esto no ocurrió, sino que se convierte en una forma de explotación. Eso desde mi punto de vista jurídico. Ahora,
quiero que nos compartas desde tu punto de vista filosófico y humanístico, ¿en qué consiste o cuál es el provecho y el objetivo de emplear estas técnicas de manipulación emocional? Efectivamente, pues yo creo que aquí se entrelazan los dos caminos, ¿sabes? Porque tanto desde lo filosófico como desde lo jurídico, digamos en una hermenéutica un poco simple, nos podemos dar cuenta de lo que se está buscando y lo que se está persiguiendo, que viene siendo es el aspecto lucrativo, ¿no? En cuanto a que una mujer está, pues como las que tú mencionas, que casos así, lamentablemente hay muchos, hay personas que se dedican solamente a buscar provecho, lucro de otras, entonces intentan afectar su reputación con falsas denuncias, chantajes emocionales y esto pues deja muy mal paradas a las que efectivamente son víctimas porque entonces en el momento en que ellas van a poner una denuncia y eso pasó anteriormente, pues saturan el sistema judicial y no permiten que ellos pues actúen como tiene que ser, actúen en derecho, pero sin una interpretación tendenciosa, selectiva y desigual, que es lo que yo percibo está sucediendo, ¿no? Llegamos un poco a la figura del Kali Yuga que menciona Julius Evola. Julius Evola pues, es un filósofo italiano, un visionario a mi criterio, porque él ya hablaba, vaticinaba este fenómeno desde los años 40, imagínate, de cómo llegamos a la época en la que ya nosotros no tenemos, o sea, nosotros como hombres no tenemos una voz porque somos tildados simplemente como de agresores. De hecho, mira, antes como que de compartirte esa opinión, cuando tú vas a la página, ¿cierto?, de violencia de género y tú escribes violencia de género, inmediatamente hay una relación implícita con el lado masculino, ¿no? Entonces hay una fórmula de hombre agresor, ¿cierto? Hombre violento, hombre posible, qué sé yo, como agresor, ¿no? Entonces siempre se interpreta desde esta narrativa que el hombre es heteropatriarcal, falocentrista, machista, misógino, y no necesariamente es así, porque tú desees que exista una relación igualitaria, de que hayan condiciones respetuosas de un lado y del otro, pues no estás reclamando lo imposible, ¿no? Claro, pero aquí no nos estamos, digamos, centrando únicamente en que sea hombre o mujer. Son estrategias de manipulación que las puede desplegar cualquiera de los dos géneros y que tienen pues una búsqueda de explotación económica o de provecho, de ventaja para ese final de, de satisfacer. Puede ser también una vanidad personal o también una necesidad económica, independientemente del género. Ahora, con lo que tú nos comentas, estamos pasando a otra fase de nuestra conversación y es esa indebida aplicación de la perspectiva de género desde el sistema judicial. Y cuando me refiero al sistema judicial, hablo de todo: comisarías de familia, medicina legal, fiscalía, juzgados, que en el trasegar de sus actividades de judicialización, cuando se enfrentan a que el presunto agresor es un hombre, actualmente, con esta indebida aplicación de la perspectiva de género, este hombre se convierte en automático ha perdido su presunción de inocencia y se convierte en presuntamente culpable. Efectivamente, Alita, es como tú lo mencionas, son bastante los casos, lamentablemente, en los cuales los hombres son humillados, ¿no? O sea, no se respeta su dignidad en el momento en que van a una comisaría de familia, sino que el trato que se les da es como de violentos, como si ya ipso facto se asume que la persona es culpable, sin un juicio previo, sin una demostración. Y tú lo ves en el trato, ¿no? No son pocos los testimonios de hombres cuando van a una comisaría de familia y como es el estigma social de que, oye, este man le pegó a su pareja, es un maltratador, es un violento, y realmente no se escucha la voz de él. Y a mí me parece que este es un tema que cala mucho y que merece, vale la pena con todo vigor ser escuchado, porque no hay camaradería como si la hay desde el lado de las mujeres. No me malinterpreten, por supuesto, sino que hay una ideología, o sea, aquí tenemos que entrar de lo micro a lo macro, ¿no? Y es que nos plantea un escenario de dualismo. Y ese dualismo es una lucha de sexos entre hombre y mujer. Es una lucha de poder en términos Foucaultianos de probar quién está por encima de quién. O sea, yo como tengo más derechos que tú,
entonces tú te acomodas a mi voluntad, o sea, siento que me estás faltando al respeto, entonces eso ya es un maltrato psicológico, o me dijiste una palabra que a mí no me gustó, voy y te denuncio. Y en España, de hecho, se perdió esa presunción de inocencia, lamentable. Bueno, no solo en España, sino también es una tendencia en Latinoamérica y que tiene mucho arraigo en México, porque de México vienen los conceptos de las nuevas masculinidades y esto se crea porque también en México está demasiado concentrada la expresión de los grupos feministas que llegan al punto en que hacen presencia 300, 400, 200 mujeres con camisetas a los estrados judiciales a hacer un plantón para exigir que la Administración de Justicia declare culpable al agresor solamente porque fue o dice la denuncia que fue agresor de una mujer, sin que la Administración de Justicia pueda tener el sosiego y la tranquilidad y la imparcialidad para analizar las pruebas, los elementos materiales probatorios expuestos en juicio, el debido proceso, hacer una carga argumentativa lo suficientemente sólida como para poder tener una tendencia hacia la culpabilidad o la inocencia. Entonces, estas manifestaciones, estas expresiones eh, sociales y que también van más allá de los grupos y de las redes sociales virtuales, sino que también lo hacen de manera física en los plantones que te comento, generaron en México, por ejemplo, se esté concibiendo estas nociones de las nuevas masculinidades e incluso la oportunidad de crear las asociaciones también protectoras de los derechos de los hombres frente a la posibilidad de enfrentarse a escenarios judiciales donde existe un sesgo muy marcado y una presión por parte de estos grupos feministas. Lo que tú mencionas y describes ahorita, pues es un escenario en extremo preocupante que pues Latinoamérica haya sido receptora de estas ideologías, exportando pues sesgos también hermenéuticos, tanto de Francia como de Suecia, también Canadá, que han sido paridoras de estas ideas en mala hora porque realmente no nos dejan en el escenario pues digamos justo, equilibrado, eh, que permita que haya una equidad entre los dos, ¿no? O sea, los dos, hombre y mujer, somos sujetos de derecho y ante un organismo judicial tenemos que probar tanto culpabilidad como inocencia. Entonces, que ya en México o en España se esté tratando, digamos, el tema de una forma desigual, incluso, pues, uno ve los casos también en redes sociales, ¿no? La chica que, por ejemplo, se sintió agredida o sintió que estaba siendo violentada sexualmente porque alguien la saludó. O sea, es el extremo del absurdo, ¿no? Y cuando estos colectivos que pues tienen tanto poder, ¿no? Que son movimientos muy fuertes, realmente parten como de un sesgo, ¿no? Es como el tuerto que intenta ver su realidad, su entorno, pero solamente la está viendo desde un punto de vista, no está viendo el sentido holístico de todo, está viendo lo que le conviene ver y eso es lo que está pasando judicialmente, ¿no? Tú pues tienes la experiencia, digamos, en tu campo de evidenciar cómo no son poco las denuncias, ¿no? De maltrato psicológico, violencia económica también, y entrar a ver como bueno, porque esto se constituye como violencia económica, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el antecedente? Porque para nuestros oyentes también, si no lo saben, por ejemplo, si hay una pareja, ¿no? Y el esposo compra unos bienes, compra una propiedad con su propio dinero y no lo dice a su pareja, entonces está ejerciendo una violencia económica, ¿verdad? Pero porque tiene que entrar a ver si así, sí, al fin y al cabo es de él, ¿no? O sea, en mi interpretación, digamos, no desde el punto de vista jurídico, pero sí filosófico, pues lo que es de mérito propio te pertenece, ¿no? Pero lo que es ajeno a ti, pues, ¿por qué ir a reclamarlo, sabes? Si es una persona que ha estado económicamente presente en ese escenario, porque podemos citar muchos y desafortunadamente, pues ya no, las relaciones de hoy en día son relaciones, como dice Bauman, son relaciones líquidas. Es algo tan simple como cuando vas al mar y coges la arena y se te resbala de las manos, ¿no? No permanece ahí, sino que la tienes en este momento y después mañana no sabes.
Bueno, al respecto también me gustaría compartir, eh, tú mencionaste algo así rápidamente y es que por una expresión no hay lugar, no hay mérito como para que emprendamos la ruta judicial. Sin embargo, actualmente lo estamos viendo. Yo tengo un caso en el que estoy defendiendo a un hombre que lo denunciaron por violencia intrafamiliar y es muy importante entender este concepto que la violencia intrafamiliar en Colombia es un delito que da cárcel con detención intramural. O sea, no es solamente que salga la condena y digan culpable y hace una anotación en su pasado judicial. No. En este caso es con que si el resultado es que sale hallado culpable, deberá pagar su condena de prisión intramural en la cárcel. Entonces, este hombre está siendo procesado y judicializado porque en una oportunidad le dijo estúpida a su esposa. Entonces, una expresión de estúpida, y ni siquiera era que ella fuera estúpida, sino que la compra que ella hizo, él consideró que esa compra era una compra estúpida porque la considera superficial o innecesaria. Entonces, una expresión no sistemática, no estamos hablando de una violencia psicológica que durante los últimos 3 años hacía expresiones referentes o denigrantes sobre algún aspecto físico de su personalidad y que al ser pues sistemático pues se constituye lo que ya conocemos como la violencia psicológica, sino por una expresión en una oportunidad de referirse a que una compra que realizó le pareció innecesaria o superflua y la denominó qué compra tan estúpida. Estemos frente a un escenario judicial ocupando ese espacio que debería estar disponible para las verdaderas víctimas de violencias de género, porque el hecho que estemos compartiendo hoy el pensamiento masculino, gracias a ti que eres nuestro invitado, porque hoy hablan los hombres en San Valentín, en nuestro espacio, hoy hablan los hombres, no quiere decir que esa violencia sistemática y psicológica deba ser permitida. O sea, por supuesto que no. Mi opinión es que debemos erradicar toda forma de violencia, pero tampoco podemos ocupar ese espacio de las verdaderas víctimas con unas denuncias tan intrascendentales y que no tienen un asidero desde el punto de vista de la transgresión del bien jurídico tutelado como la última ratio, ya que estamos tan latinistas hoy en este programa, como la última ratio, como así es concebido el derecho penal. Por supuesto, Alita, estoy de acuerdo contigo. Me parece que son hechos lamentables y hasta jocosos, te lo digo la verdad, porque pues la situación que tú describes tiene un poco de los dos tintes, ¿no? Es como entre dramática y al mismo tiempo cómica. No se explica uno, digamos, desde este lado, cómo puede constituir una violencia psicológica, incluso gramaticalmente, algo que alude a un objeto. Si nosotros vamos a cómo está constituida una oración, ¿cierto? Hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado y hay un objeto, ¿no? En mi entender, por lo que tú dices, si él se está refiriendo a la acción, no está calificando al sujeto en ningún modo, o sea, nunca dice estúpida refiriéndose a esa persona, sino refiriéndose a la acción, ¿no? A la acción. Sin que haya una relación explícita, directa entre la persona y la acción, ¿no? La persona no es la acción. Hay una diferencia ahí grandísima y eso ya queda es más bien a la interpretación. Lo que habría que preguntar más bien es a esta mujer a la que puso el denuncio si se sintió aludida, perdón la expresión, pero ¿por qué razón tendría que haber dicho que él le trató de estúpida si se está refiriendo a la acción? O sea, eso ya quedó como a su hermenéutica. No, pero más allá de la interpretación de la mujer para poner esta denuncia y emprenderla y activar el sistema judicial, lo que yo considero más reprochable realmente es el sistema cómo se presta comisaría de familia, psicóloga, cómo se presta la fiscalía misma para darle trámite y progresar a un punto en que estamos judicializando a un hombre por este tipo de situación. Y esto es producto de la perspectiva de género indebidamente aplicada. Pero bueno, sigamos en nuestra tarde. Hablan los hombres con nuestro querido filósofo y literato Guillermo Castro Jaramillo. Guillermo, ¿qué más tienes para decir en nombre de los hombres? Porque hoy la voz y la palabra es para ustedes y la tienes tú. Tú estás aquí representando a los hombres y la masculinidad en estas violencias de género que también los impacta y los afecta a ustedes cuando son
presuntos agresores sin serlo o cuando son las víctimas reales de las agresiones. Muchas gracias por esa presentación, Alita. Eh, Me queda mucho que decir, la verdad. Yo pienso que este espacio nos queda bastante corto para tratar la cantidad de temas que nos convocan respecto a algo tan delicado como es, pues, la perspectiva de género y cómo se está interpretando, ¿no? Actualmente se está hablando de perspectiva, ¿no? Pero es una perspectiva tendenciosa. Hablemoslo con la verdad. Cuando ustedes googlean un poco sobre violencia de género o maltrato intrafamiliar, inmediatamente se acusa al género masculino. Y yo por eso acepté y te doy las gracias por abrirme este espacio, porque yo quiero ser la voz para quienes no son la voz o no tienen voz, y decirle a la cultura, decirle a la sociedad colombiana: mire, yo soy hombre, estoy orgulloso de mi genitalidad, estoy orgulloso de tener testículos, y yo no soy un agresor, yo no soy malo, ni me siento malo, y soy hombre. O sea, ¿qué pasa? Porque esto hay que verlo desde muchos puntos de vista. O sea, es un tema multifactorial que se puede ver también desde el aparato crítico y desde lo que es la maquinaria cultural. La maquinaria cultural son esos referentes miméticos que nosotros tenemos, que nos muestran una idea, una idealización de lo que es ser hombre. Antiguamente lo teníamos, ¿no? Por ejemplo, años 80, 90, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Russell Crowe, Tom Cruise, eran referentes masculinos que cuando un niño los veía decía: yo quiero llegar a ser como él, porque es un hombre que lo da todo por su familia, está en su hogar, ¿cierto? Y en la actualidad, pues ya nosotros estamos en una sociedad líquida, tomando el concepto nuevamente de Bauman, donde nadie quiere, pues, la estabilidad en nada, absolutamente. Entonces, todo es transitorio, todo es pasajero, todo es efímero. ¿Y qué nos queda de esa transición? ¿Qué nos queda de esa liquidez? Pues no nos queda nada. Bueno, se te olvidó mencionar a unos ídolos también míos y de nuestra generación, por ejemplo, Brad Pitt, George Clooney, que también representaban esa figura masculina y de caballerosidad, ¿no? Sin embargo, toda esta situación también está afectada no solo por el cine, sino por la música. Y sobre la música, quiero que pasemos a hablar de este cambio de roles o de esa, eh, ¿cómo lo decimos? Esa influencia y cómo ha permeado los conceptos musicales que se expanden y que calan en nuestra mente y que están generando pues una transformación del pensamiento con sus mensajes. Iniciamos, por ejemplo, con este cantante de reggaetón, J Balvin, que sacó esta canción, Ahí vamos. Ahí vamos, por la mañana no la llamo y entonces no la busco y se pone brava, luego llegamos, me pelea, no aparezco, como lo que tú decías, desaparezco un tiempo, cuando aparezco ella me pelea y entonces por la noche nos vemos, nos reconciliamos, vamos a la cama y ahí vamos. Sí, bueno, lo que pasa es que el reggaetón pues también tiene una influencia más allá de musical, cultural, como tú lo vienes comentando, y es ese impacto. Pues la canción de J Balvin ya tiene como ciertos añitos, pero muestra también ese sentido de la liquidez, de la dejadez, incluso el desinterés por mantener algo, ¿no? Como estoy contigo, mañana no. Y eso ha evolucionado al escenario de lo que nosotros tenemos en la música, que es cada vez más explícito, ¿no? Si anteriormente nosotros guardábamos las formas en ciertos conceptos, en la actualidad ya no tenemos esas formas, sino que ya nosotros vamos es a lo más primitivo, a lo más visceral, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, las canciones de Karol G. O sea, la de Karol G, que es Mi ex tenía razón, eh, el de ahora me lo hace mejor, como que, o sea, el ego masculino se castiga ahí brutal. O sea, es una expresión que, te lo digo, si fueras acá en el contexto contrario, pues estas viejas se rasgan las vestiduras y, mejor dicho, acusan a los otros de heteropatriarcales, machistas, misóginos, etcétera. Y fue lo que pasó, de hecho, con una canción que había sacado J Balvin, ¿no? Y el título de esta canción era Perra, se llamaba así, Perra. Pero entonces la mujer ahora se apropió conceptualmente de este término y ella ya lo acuñó en su actitud y dice: no, pues del puta a ser puta.
perdón que lo diga en esas palabras, con todo respeto, no estoy emitiendo juicios calificativos en absoluto, sino que digo yo, o sea, está mal para un lado, tanto para el otro, pero entonces se están apropiando desde un concepto y decir como, ok, por algo que pasó, una cierta deuda histórica que los hombres antiguamente eh, tenían, digamos, patente de corso para ser desleales, infieles, mentirosos. Actualmente la mujer quiere entonces una especie de patente de corso para ser desleal, mentirosa, hombreriega, que ya hay hasta películas, hay una película en España que se llama así, hombreriega, y es una mujer que sale con muchos hombres. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? O sea, aplaudir y decir, oye, genial, la estás rompiendo, estás haciendo algo bueno, cuando es una conducta pues reprochable tanto de un lado para el otro, porque pues nada más bonito es que prometerse a una persona y estar ahí para ella, en mi juicio. Bueno, en San Valentín hablan los hombres y estamos compartiendo con Guillermo Castro Jaramillo, filósofo y literato, experto que en estos temas de el amor, la seducción, el sexo. Y en nuestro live tenemos comentarios de una persona muy importante a quien quiero saludar. La doctora Carolina Gutiérrez de Piñeros está conectada y me escribe un mensaje para que aquí lo analicemos con nuestro invitado especial. Dice, otra cosa, creo que deben denunciar a los temas de los hijos. Cuando los hombres son mayores, bueno, están en un escenario de gente adulta, tienen un criterio, pero para la toma de decisiones y se toma también por la justicia por mano propia. Cuando esto afecta también a los niños. Estamos hablando de escenarios románticos entre adultos, con peleas de adultos que van y que vienen y que se azotan mutuamente. Pero cuando hay niños, aquí las cosas se nos complican y esos menores quedan también impactados gravemente con estas discusiones y cuando se judicializan las discusiones de los padres. Hablemos un poco de esos menores, de esos niños que están en medio de la tormenta y del torbellino de las relaciones de los adultos. En efecto, Alita, y un saludo también para Claudia. Carolina. Ah, Carolina, disculpa. Eh, es un tema muy complicado, por supuesto, porque ya estamos involucrando un tercero, ¿no? Otro actor más en la relación y siempre pues una relación en términos binarios funciona más como podría funcionar una comunicación, ¿no? Con un interlocutor, con un emisor y un receptor, pero cuando ya involucramos a alguien más, pues esta relación, digamos que se transforma ya en otra figura incluso asimétrica y es como esta persona, este niño, este hijo está recibiendo un impacto, está recibiendo una influencia de una situación pues tan delicada en el escenario que nosotros, perdón, en el escenario que nosotros figuramos como lo es una denuncia, una demanda, ¿no? O sea, el impacto que puede tener para él, porque hay casos donde los mismos hijos no quieren denunciar a ninguno de sus dos padres porque siente que está ejerciendo una traición. Y es que si nosotros venimos de ese binarismo y a mí como hijo me llegaran a decir tiene que denunciar a su padre, tiene que denunciar a su madre, yo lo pensaría mucho, porque hay una parte de mí que también viene de ahí, que está ligada ahí y que por supuesto pueden haber faltas. Hay muchos casos lamentablemente porque pues hay una cultura también un poco violenta y que podría mejorar su resolución de conflictos, pero hay que agotar primero esas vías antes como de ir a la judicial, porque pues esta ya es como caray, como ya la última opción, ¿no? Entre todas las posibles. Bueno, sobre eso también he promovido en todos los escenarios a los que me han invitado a participar la justicia restaurativa y la mediación familiar como base para solucionar los problemas y estas crisis que no necesariamente deben ser judicializadas. A través del diálogo, de la conciliación, de esa mediación familiar, podemos tramitar las emociones y el conflicto familiar, que no necesariamente el hecho de que exista un conflicto es una violencia intrafamiliar o es un delito. Eso es algo muy importante y ese mensaje siempre lo voy a compartir en todos los escenarios. Amigos, seguidores, personas que nos acompañan hoy y después que van a ver este programa en nuestro canal de YouTube, siempre deben procurar tramitar el conflicto emocional y el conflicto familiar a través de estos mecanismos como primera opción.
antes de entrar en los escenarios judiciales. Por otra parte, también estamos en una transmisión en vivo. Nos saluda el doctor Fernando García Rojas y nos habla de que hay que volver a la masculinidad. Un saludo para el doctor. Efectivamente, nosotros tenemos una castración simbólica, una mutilación de lo que es la masculinidad, porque parece que cada vez entre más femeninos sean los hombres es mejor, ¿no? Entonces, ya no hay arquetipos masculinos, ya la figura del pater familias, la figura del hombre que quiere pues estar o ser el alma, la estructura del hogar, porque vale decirlo, ¿no? El hombre es como ese pilar, esa piedra angular, ¿no? Mientras la mujer es el fuego del hogar. Entonces, cada uno tiene una función. En la sociedad también, recordemos que pues toda sociedad se constituye primero por una familia, que es el núcleo básico. Y hay ideologías también exportadas de estos países que mencioné, que lo que nos están mostrando es un desvaciamiento de la identidad masculina. Ya no se sabe lo que es el ser del hombre, ¿no? Hasta qué punto el hombre es lo que es y se mantiene con su identidad, porque ¿cuáles son los casos, por ejemplo, de mutilación genital, de lo que nosotros hablamos como actualmente eh, de cirugías de reasignación de sexo, ¿no? Eso es un indicador porque antiguamente si se practicaban 10, pues pucha, era muchísimo, ¿no? En la actualidad ya se están practicando muchas. Y lo que hace pensar esto es, digamos, libre de sesgos. Hay un pensador, Levi Strauss, nos hablaba de la necesidad del hombre de trazar una diferencia y entenderse a través de esa diferencia. Y es, yo me sé hombre como especie porque soy diferente del animal, soy diferente del perro porque no estoy oliendo allá otros perros, ¿cierto? Y esa diferencia me basta, pero en la actualidad parece que hemos intentado inventar una especie de fetiches culturales en el aspecto de trazar una identidad a través del más grande de los absurdos, ¿no? Aquí me gusta citar a Goethe cuando él está hablando de la figura del Fausto, cuando está Fausto con Mefistófeles, y él le habla sobre su forma, sobre la identidad en su nueva forma, y él le dice, al fin y al cabo, eres lo que eres, ¿no? O sea, ese algo que está en ti, esa parte esencial biológica nunca va a cambiar. O sea, siempre vas a ser eso que sos, y lo sos es por naturaleza. Aristóteles también nos decía en la política, la naturaleza no hace nada mezquino, lo hace todo siguiendo un propósito. Ahora, pues mucha gente va a decir, pero es que Aristóteles lo escribió hace 5.000 años, pero pues, caray, o sea, entrar a refutar una cabeza del pensamiento como lo es Aristóteles, pues no cualquiera lo va a hacer, o sea. Bueno, pero también sí vamos a ser criticados por las cosas que estás diciendo, porque pues dirán, no, esos son pensamientos muy antiguos y actualmente vivimos en un mundo que ha cambiado muchísimo y en los últimos 50 años los conceptos de familia han cambiado mucho más que en los últimos 1000 años. Tenemos familias constituidas por parejas homosexuales, familias ensambladas, familias extendidas. Hay diferentes conceptos de lo que es la familia actualmente reconocidos no solamente por la ley, sino también por la jurisprudencia de Colombia y también de otros países. Entonces, sí, también hay que estar un poco trasladar esos pensamientos clásicos a los contextos contemporáneos. Y dentro de ese contexto contemporáneo hay otro gran tema que tenemos que abordar y es cuando la mujer está empoderada porque tiene más poder adquisitivo que el hombre. Y entonces, ¿quién es el sustento económico? Como tú decías, el pilar de la familia es el hombre. Actualmente, muchos hogares están siendo sostenidos económicamente por el poder adquisitivo de la mujer, porque es la mujer la que lleva el sustento para su hogar. Y entonces ahí se presentan un nuevo conflicto y es la falta de armonización de esa nueva masculinidad o en el rol de esa nueva masculinidad del compañero que eventualmente se ve ofendido o es humillado también por esta condición de superioridad económica de la mujer. Eh, pues efectivamente no deberíamos caer como en anacronismos, como tú lo dices, Alita, como de hacer una interpretación, digamos, contemporánea a un hecho pues antiguo como lo fue el caso, por ejemplo,
de la citación a Aristóteles, ¿no? Quiero hacer la salvedad también a los oyentes, pues no es que yo sea homofóbico o algo parecido en absoluto. De hecho, los mismos griegos, y ya antes como de entrar al tema que tú planteas, practicaban mucho la homosexualidad, ¿no? Y ellos la practicaban con otro propósito, con un propósito instructivo. Y ellos incluso decían que la primera experiencia sensorial pues era mejor compartirla del lado masculino que el femenino, ¿no? Entonces, o sea, un tema bien particular. Y por otro lado, ya como aterrizando un poco la otra cuestión sobre la capacidad adquisitiva y esta suerte, digamos, de violencia económica que se evidencia, hay que decirlo, aplica también para los dos lados, ¿no? También una mujer que tenga una capacidad adquisitiva muy alta puede incurrir a veces, incluso sin ella quererlo, ¿no? En cómo hacer comentarios inapropiados, despectivos, porque uno de los dos está aportando más que el otro en el hogar, ¿no? Y esto pues puede llevar a que la pareja, ¿no? Se sienta un poco invisibilizada y sobre todo si tiene hijos, ¿no? Porque antiguamente nosotros estamos acostumbrados a ciertos paradigmas donde si yo soy el hombre, ¿no? Pues yo me siento mal no poder invitar a mi esposa, no poder llevar a mis hijos de vacaciones con algo que yo mismo me gané. ¿Cierto? Y tener como que mendigarle o en algún sentido como decir, bueno, listo, amor, no, invita tú, que pase una vez, bueno, pero cuando es reiterativo, hace que se pregunte el hombre cuál es mi lugar, entonces, aquí en esta relación, aquí en la sociedad. Guillermo, acabas de dar un punto súper importante. A ver, me están pidiendo que actualice la transmisión. Ya, has llegado a un punto súper importante y es, tal vez, creo que es el momento cúspide de la transmisión. Los hombres se sienten acomplejados cuando la mujer es quien sustenta el hogar o o no importa que sea hogar o no hogar, pueden ser simplemente novios, amigos, amantes. Cuando la mujer tiene más poder adquisitivo, los hombres se acomplejan. ¿Tú lo estás reconociendo como hombre acá en público hoy en San Valentín que hablan los hombres? Bueno, yo voy a hablar esta vez desde mi yo no filósofo, sino desde mi yo Guillermo Castro, el civil, pues. Em, no es que se acompleje, ¿sabes? Sino que problematiza. Prefiero esa carga conceptual porque problematiza en el sentido de que te hace preguntarte, bueno, si yo no puedo darle a esta mujer lo que yo quiera darle, entonces, ¿qué utilidad le reporto, no? ¿Y por qué me refiero a esto? Hay un concepto que es la hipergamia que está muy presente en las relaciones, especialmente en las relaciones heterosexuales y aplica más desde el lado femenino. La hipergamia, como viene de la raíz hiper, ¿no? Es que supera, ¿no? Entonces, esto hace alusión a que una mujer normalmente busca una persona que tenga una capacidad adquisitiva superior a la que tiene ella. Es rarísimo imaginarse, por ejemplo, una CEO, una directora de Microsoft, Google, Facebook, que vaya a un Starbucks o que vaya a un Kentucky Fried Chicken y se enamore del chico que la atendió. O sea, rarísimo, créeme que no pasa. Y si pasa, pasará una vez. Pero en el caso contrario, por ejemplo, hay referentes, Jeff Bezos, está, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, son figuras icónicas culturales que se han enamorado de personas que pues han tenido un rango, un estatus social inferior al de ellos. Sí, pero cuando pasa, Guillermo, está bien, tú estás diciendo que la mujer siempre preferirá estar con alguien igual o superior a ella, esa es una preferencia, pero cuando pasa el hombre compañero, ¿tiene complejo? Todo tú dices esto se problematiza. ¿Y ese problematizarse en qué se traduce? Se traduce en términos de que pues la misma persona se interroga si es lo suficiente o no para ella. Entonces, en una relación donde, pues, digamos que ya son pareja y desafortunadamente él todavía no tiene trabajo, pero planteemos pues un escenario a largo plazo que se extendió y la tiene pues súper difícil porque estudió, no sé, una carrera que muy berraco consiga trabajo y pues él tiene que quedarse ahí en la casa y se invierte un poco, ¿no? Ya lo que son la carga de los roles y pues digamos culturalmente él puede sentirse señalado. Yo me pongo en el punto de vista de esa persona y digo, fuera yo que no estuviera trabajando, no estoy devengando ingresos, pues a mí sí me da cierta vergüenza
hablando con la verdad, no poder invitar a esa persona con algo que fue ganado de mi esfuerzo, ¿sabes? Porque hay algo, hay un mérito también en esa ganancia, ¿no? En ese salario que viene de sal, ¿no? En eso que me costó esfuerzo, me costó tiempo, me costó dedicación, incluso sacrificio, porque muchas veces las personas pues asumen horarios que pudiendo compartirlos con su pareja, su familia, están en una oficina, están en un cuarto, están asumiendo una función, pues eso dignifica de algún sentido. Y la otra parte, pues no poder dar su cuota, siento que también es frustrante y puede ser incluso una castración masculina. Bueno, y también puede ser el detonante para más fenómenos de violencia, porque ese es, en la mayoría de los casos que tengo, el punto de partida para que se emprendan reacciones agresivas o violentas en estos contextos familiares. Guillermo Castro Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde especial donde los hombres hablan hoy en la tarde de San Valentín. Muchas gracias por tu experiencia, muchas gracias por tu tiempo y por la amable atención que has brindado a este público maravilloso que seguirá, yo creo que muy interesado en conocer más detalles de lo que tienen que hablar los hombres en este contexto de violencias intrafamiliares, de violencias de género, donde los hombres también son víctimas. A ti muchas gracias por la invitación, Alita, también a tus oyentes en este espacio. Los invitamos de hecho para que sigan interviniendo si tienen alguna duda, algún aporte, pues encantadísimo. Los invito también de hecho a seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como el filósofo en forma, pueden buscarme también en TikTok como Guillermo Castro 29 y ahí voy a estar pues muy encantado de difundir pues más contenido crítico y qué bueno que propiciemos también este tipo de espacios, ¿no? Hacer como un llamamiento a la sociedad también para que escuche la voz masculina, escuche el punto de vista más allá del género y que pues no se le dé razón a Freud con la envidia fálica, ¿no? Porque estos colectivos lo que nos están mostrando es una tendencia misándrica a odiar el otro por razón de su genitalidad. Entonces, qué bonito decirle a la cultura, a la sociedad, los hombres también tenemos voz y muchas gracias. Gracias a ti, tienen voz, tienen corazón y este espacio está dedicado para la justicia y el derecho y para buscar la igualdad. Lo más importante, el respeto a los derechos que se fueron concebidos como derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Muchas gracias a todos, nos veremos en una próxima oportunidad para seguir hablando más de temas como este.